en sistemas radiculares. La importancia de hacer un plateado correctamente. ¿Recuerdan cuando hicieron el primer plateado que le pusieron tal vez unas 3 carretadas de tierra encima a cada tronco, a cada tallo principal? Acá lo importante, como les decía, de poder realizar esta actividad agrícola. En este caso, pues agente causal, armillaria, melea y roselínea SP, importancia, muerte total del árbol sin cura. Se presentan áreas boscosas, atacan árboles en producción, daño, atacan las raíces y las pudre, muerte descendente del árbol, inicia una rama amarillamiento de las hojas, tiene frutos pequeños y abundantes. Control, desinfección de suelos, evitar visitas aéreas infestadas, identificar árboles y cuarentenarlos, métodos artesanales, cal y ceniza. Me voy a quedar acá en esta parte. Frutos pequeños y abundantes. El árbol ya estresado, el árbol ya infectado por algún agente causal en el sistema radicular, está estimulando y está tratando de absorber la mayor cantidad de nutrientes posible, aunque ya tiene un daño en el sistema radicular. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver un montón o varios o abundancia de frutos pequeños. Y a veces nosotros no sabemos diagnosticar correctamente y lo único que hacemos es fertilizar más el árbol o decir, bueno, mi árbol este año sí va a tener producción, sin saber que nuestro árbol está muriendo. Y toda esta cantidad de frutos al final ni siquiera van a llegar a un punto en el cual nosotros podamos comercializarlo. Es parte del diagnóstico que se debe hacer en campo. Seguimos con estas enfermedades. Acá vemos Monilia frutícola, ¿sí? Monilia frutícola, estoy seguro que muchos de ustedes la han visto y seguramente tal vez en nuestra casa la tengamos y no le ponemos coco a ello, ¿ah? Cosechamos, nos comemos los frutos recién cortados del árbol, termina la temporada productiva y siempre vimos un fruto que tenía esta sintomatología y que no la quisimos o no nos quisimos comer o consumir ese fruto por la presencia de estos puntitos, sin saber que acá pues nosotros tenemos una gran cantidad de hongos que están ya en proceso de reproducción, ¿verdad? Y dejamos a estos frutos en el árbol y se tornan de esta manera. Monilinia frutícola posteriormente es llamado como una momificación de los frutos porque se quedan esos frutos en las ramas momificadas sin saber la gran cantidad de hongos que tenemos ahí presentes, ¿verdad? Entonces, la recomendación es al finalizar la temporada de producción hacer un raleo general de todos los frutos y si vemos la presencia de esta o de esta sintomatología, la recomendación es cortar todos los frutos, hacer alguna aplicación de cal, ceniza o de algún fungicida curativo. Algunos los entierran, otros los dejan en bolsas amarradas para que se sequen y posteriormente los queman. Pero hay que tener mucho cuidado con estos hongos. Vemos también aquí alguna enfermedad, roya y roña directamente a tallos y a las hojas, al follaje. Esto se da principalmente cuando hay áreas descuidadas, cuando hay áreas que no se les brinda o no se les da un manejo. Aquí la recomendación es poda de saneamiento y posteriormente hacer alguna aplicación de un insecticida ya no preventivo, sino un insecticida curativo. Por eso, traigo a contexto.
Decimos, en el caso de las áreas productivas de chagual, en el caso de aguacate, la recomendación es hagamos aplicaciones de un fungicida preventivo. En el caso de del área de melocotón, hagamos una aplicación curativa, porque tenemos presencia de hongos. Entonces, ojo con eso. Siempre tenemos que tener esos criterios técnicos para poder hacer las recomendaciones pertinentes en el caso de producción. Y aquí pues nos dan algunos ejemplos de métodos de control, algunos productos químicos, algunas mochilas con la finalidad de asperjar, algunas boquillas, que esto es bien importante, no sé en qué curso ustedes vean esto, pero tenemos que tener esa capacidad de poder decir, bueno, voy a hacer aplicaciones de insecticida, voy a utilizar esta boquilla. Voy a hacer aplicaciones de fungicida, voy a utilizar esta boquilla. Todo esto es bien importante, no se pierdan de ello, investiguen un poco si en la carrera, dentro del pensum, no está esta parte, pero sí traten de empaparse un poco más en este aspecto. Famoso encalado de árboles. Protege de los rayos solares. Cuando protegemos al árbol de los rayos solares, recuerdan lo primero que dijimos cuando iniciamos esta clase, es que cuando estamos a mediodía, cuando alcanzamos temperaturas por encima de los 20 grados centígrados, el árbol empieza a perder la acumulación de horas frío. Por este encalado que se hace, los rayos del sol entran y son rebotados, ¿sí? Son rebotados y esto provoca que no tengamos una pérdida en cuanto a la acumulación de horas frío. También nos da una protección contra enfermedades fungosas y la ovipositar huevos por algunos insectos. Hay que saber hacerlo cuando los árboles han botado todas sus hojas. El encalado tiene dos opciones, la que vimos en este momento, pero también podemos hacer aplicaciones para que ornamentalmente estos árboles se vean bastante estéticos. Control de malas hierbas, control químico, herbicidas sistémicos, herbicidas quemantes y controles manuales. Ya sabemos que si sumamos enfermedades fungosas con los insectos, estos dos agentes causales dan como resultado el manejo de malezas. Ya sabemos que la maleza es la plaga más complicada y más dañina para la agricultura y fruticultura. El raleo de melocotón, que ya lo discutimos también al principio, pero aquí nos da una imagen más visual. Vemos la cantidad de frutos, la competencia que vamos a tener por espacios. Vean, espacio, espacio, espacio. La famosa chapa que nosotros queremos y deseamos que tengan estos frutos. Si no hacemos este raleo, pues al final vamos a tener 2, 4, 6, 8, 9 frutos con las características no deseadas, pero sí vamos a tener los 9 frutos, a diferencia de hacer el famoso raleo de frutos que vamos a tener posiblemente entre 4 a 5, pero van a tener las características deseadas de mercado. Aquí nos dice cuándo hacer el raleo, ¿sí? Y en qué momento hacerlo. La recomendación es en el punto más alto, floración. Ahora pregunto nuevamente, alguien que me diga por qué en floración tenemos que hacer este raleo. Voy a regresar a mi lista. Vamos a ver Huarcas López y luego Mariela Pacheco, por favor. Salte de ahí. Tal vez para no tener pérdida de nutrientes. ¿Sí? Gracias, Mariela.
Sí, sí, así como dice el compañero, para no desperdiciar nutrientes, ya que no, al final no se va a utilizar ese fruto. Correcto, muchas gracias. Esa es la respuesta. El árbol lo vamos a estresar, el árbol va a tener que requerir nutrientes, minerales, aminoácidos, etcétera, y al final vamos a tener que hacer un raleo de fruto, ¿ya? Entonces lo importante es hacerlo en la etapa de floración. Gracias por el aporte, jóvenes. Nutrición del melocotón. Fertilización. La misma historia que en aguacate. Mucha literatura nos va a dar un sinfín de recomendaciones técnicas en base a algunas pruebas experimentales que se han realizado en campo y que han sido bastante exitosas. Pero nosotros nos vamos a basar en los resultados de análisis de suelos. Pónganle coco, muchacho, a la interpretación de análisis de suelos. Si ya lo vieron, pues qué bueno, ¿va? Y si no lo han visto, pues pónganse pilas en ese sentido. Proceso mediante el cual se suministra a la planta los elementos nutritivos que el árbol necesita para su desarrollo y producción adecuada. Puede ser vía foliar o al suelo. Plantas bien fertilizadas y sanas son más resistentes al ataque de plagas. Es necesario contemplar que cuándo, cuánto y cómo aplicarlo, que es lo que necesitamos saber. Análisis de suelo, ya lo mencionamos. Análisis foliar, requerimiento del cultivo, análisis de sintomatología visual. Tal vez eso es lo más práctico y lo más fácil. El problema es de que tenemos que saber, bueno, si tengo una deficiencia de calcio, tengo una deficiencia de nitrógeno, tengo una deficiencia de boro, etcétera, ¿verdad? Eso sí necesitamos saberlo. Y la recomendación, empapémonos de ello, ¿va? Empapémonos de ello, porque a veces es un poco complicado también. Llegamos a las plantaciones y empezamos a ver alguna decoloración en las hojas. Pero nosotros decimos, bueno, esa es deficiencia de nutrientes. ¿Pero qué nutriente? Entonces la recomendación es, apliquemos más nitrógeno, que nuestra fórmula sea más rica en nitrógeno, sin saber que son micronutrientes los que la planta necesita. Eh, Muchas veces lo hacemos. Por ejemplo, en el curso lo hicimos. Yo les pedí a ustedes análisis de suelos y perfectamente ustedes me los compartieron. Pero cuando empezamos a ver esos análisis, no eran de las áreas de frutales, sino que eran de las áreas de horticultura. Y el suelo perfecto, ¿ah? Qué lujo de suelo, pero recuerden que ese suelo lo vienen trabajando desde hace más de 10 años. Y hace más de 10 años, cada grupo de estudiantes que pasa por ahí va haciendo enmiendas de materia orgánica, enriqueciendo por completo ese suelo. Pero acá lo importante es, inicialmente, si no tenemos análisis de suelos, eh, hacer o dar la recomendación de que utilicen o empleen un fertilizante completo. Fertilización del cultivo melocotón. ¿Qué aplicar? Elementos mayores, nitrógeno, fósforo, potasio. Elementos menores, manganesio, magnesio, calcio, zinc, hierro, boro, molibdeno, entre otros. ¿Cuánto aplicar de dosis? De acuerdo a los requerimientos y análisis efectuados. Entonces acá seguimos, bueno, y entonces si no tengo análisis, ¿cuánto aplico? Vamos a la literatura, vamos a las recomendaciones y damos la aplicación. Alguien dice, bueno, como es una etapa, por decir algo, en mes de enero y febrero, en el cual el árbol no necesita porque aún no ha despertado, voy a hacer la aplicación únicamente de 3 onzas. Y posteriormente, cuando vea el cuajado de fruto, voy a aplicar 8 onzas. Entonces esto no compensa, ¿verdad? Sino que esta aplicación o este manejo lo hicimos al revés. Inicialmente tendríamos que aplicar las 8 onzas y posteriormente aplicar las 3 onzas. Todo eso es relativo al tamaño del árbol, todo eso es relativo a la cantidad de años que tenga este árbol
y también a la cantidad o al tipo de manejo que se le dio el árbol el periodo anterior. ¿Dónde aplicarlo? En un círculo alrededor del árbol, en la zona de goteo, mediante metro hacia adentro, ligeramente incorporando presencia de humedad. Hablar de un círculo, no pensemos que es media luna o que es una luna completa, sino es de manera chusqueado. Dependiendo de la zona de goteo, pero como nosotros no tenemos un sistema de riego, eh, a donde la copa del frutal nos dé la sombra, ahí es donde nosotros vamos a hacer la aplicación del fertilizante. Recomendación general sobre fertilización, qué y cuánto aplicar. Inicialmente nos dicen 1 libra de triple 15, 1 libra de urea, media libra de sulfato de amonio, 1 libra de cal dolomítica, aspersiones foliares, calcio, boro, zinc o un foliar completo. ¿Por qué voy a hacer tantas aplicaciones? ¿Por qué voy a comprar tantas presentaciones de fertilizantes? ¿Sí? Entonces acá caemos a lo que mencionábamos hace algunos minutos. Nos vamos directamente a un fertilizante completo. Y lógicamente, pues las aspersiones foliares, pues esas van de ley, pues no nos las podemos quitar de encima. ¿Cuándo aplicar? La mitad al inicio de la época lluviosa y la otra mitad al final. Calcio, boro en botón, rosado y caída de pétalos. El zinc al final de la floración y el foliar completo durante el crecimiento y desarrollo del fruto. Acá en nuestro medio, ubicar y encontrar fertilizantes es un poco complejo, un poco complicado. No los conocemos. Pero en otros lugares, si nosotros vamos y pedimos, quiero calcio, boro, quiero zinc, quiero calcio, boro más zinc, los vamos a encontrar, porque son necesarias al momento de iniciar ya el proceso de botón, desde el proceso de floración, poder aplicarlos, ¿verdad? Lógicamente, haciendo la aplicación de un fertilizante completo, nosotros vamos dándole, vamos nutriendo, vamos fortaleciendo este árbol para que al final estas aplicaciones de calcio, boro, zinc, entre otros, pues al final únicamente sean compensatorias, que no sea un requerimiento necesario del árbol. ¿Dónde aplicarlo? En el círculo alrededor del árbol, en la zona de goteo, mediante metro hacia adentro ligeramente. Es la recomendación que damos acá, incorporando presencia de humedad vía foliar. Lean esa diapositiva, por favor. Esta información la obtuvimos de ANAPTE del año 2007, ya hace algunos años, pero es información que se sigue utilizando porque las variedades siguen siendo las mismas. Bueno, empecemos. Punto número 1, cal agrícola. Durante la dormancia, el boleo alrededor del árbol en toda la zona de raíces. E inicia la recomendación. Pero si se dan cuenta ustedes, acá iniciamos y dice durante la dormancia. Y si se dan cuenta, la última aplicación, septiembre. ¿Por qué hasta septiembre? ¿Y por qué empezamos en el periodo de dormancia? En el periodo de dormancia no tenemos presencia de lluvia. En el periodo de dormancia, aunque yo tenga un sistema de riego, no lo voy a poner a funcionar,
porque el árbol necesita descansar, pero lo estoy nutriendo para cuando despierte. Y vemos el mes de septiembre. El mes de septiembre hacemos la última fertilización. ¿Por qué hasta septiembre? Porque en en octubre, noviembre, el árbol inicia ya a prepararse para entrar a la dormancia. Entonces, si nosotros seguimos dándole alimento, nosotros seguimos estimulando al árbol, el árbol no va a entrar a dormancia, sino que el árbol va a seguir eh, despierto, pensando que con todo el alimento disponible que tiene, el árbol tiene que seguir porque ya viene la temporada productiva. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿verdad? Por eso decimos caducifolios. Caducifolios son los árboles que entran a un periodo de dormancia o letargo. Tratamientos de niveles de fertilización 105, 15, 138, tesis A. Castillo 2004. Esta tesis es del Centro Universitario de Occidente, el CUNOC. En Shela se ha manejado varia información en relación a algunas tesis. Acá en nuestro medio, pues ya los muchachos ya no quieren nada más, lo que quieren es graduarse. Y todos están optando por ese famoso doble EPS, ¿va? Aunque no se cumplan con los requerimientos establecidos, pero ahí van. Lamentablemente nos estamos quedando sin investigación experimental acá en el Centro Universitario de Quiché. Principales deficiencias nutricionales: nitrógeno, potasio, magnesio, hierro, manganeso, entre otras. Vean, por ejemplo, la deficiencia de hierro. Llegar a encontrar un árbol con esa sintomatología ya sería bastante difícil y bastante compleja, ¿va? De poder recuperarlo. Fertilizantes químicos, foliares y orgánicos. Recomendaciones, ¿va? Lo mejor que se puede hacer es los famosos fertilizantes orgánicos. En la mayor parte de los hogares del área rural, pues hay una gran generación de material verde que se puede emplear para hacer aboneras, para hacer bokashi, para hacer lombricompost, eh, bacterpost, entre otros, ¿sí? Entonces, la recomendación, pues aprovechemos y convirtamos esto también en un ciclo. Y este ciclo, pues va a minimizar la contaminación ambiental, va a minimizar la propagación de algunos insectos vectores y vamos a aprovecharlo para fertilización de nuestros árboles frutales. Producción forzada: cosechar fuera de temporada regular o en regiones con condiciones climáticas no adecuadas. Para ello, pues implementamos sistemas de riego, fertilizaciones más fuertes, algunos defoliadores químicos, manejo de podas bastante fuertes y compensadores de frío. Muy difícil poder recuperar todo este costo. Estos son algunos puntos o algunas recomendaciones, más no así poder aplicarlas directamente, ya que al momento de hacer nuestro análisis costo-beneficio, el retorno casi no existe, ¿verdad? Entonces vamos a llegar ahí que posiblemente las ganancias sean mínimas y que todo el trabajo que se hizo durante el ciclo productivo pues no sea rentable. Y terminamos, muchachos. Voy a dejar de compartir. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y sí, ya tengo una. Adelante. No me quedó muy claro qué quería decir cuando dijo que los árboles eran sensibles al desgarre. Las ramas es por el material leñoso. Como estos tallos son leñosos, no son herbáceos, las ramas son muy sensibles al desgarre
Cuando estamos manejando podas y agarramos un árbol de la rama más alta, por así decírtelo, y queremos hacer un corte, si no tenemos el conocimiento de hasta qué punto podemos doblar la rama, esa rama se nos va a desgajar, se va a romper. A eso llamamos en este punto, ¿ah? Entonces son muy delicadas las ramas bueno, básicamente las ramas secundarias y las brindillas productivas en el caso de melocotón. No sé si quedó clara la pregunta, Jonathan. Sí, Inge, gracias. Muy bien, muchachos. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Están listos para el examen? ¿Todo claro, Feliciana? Con respecto al encalado, hasta, digamos, la altura ¿hasta qué altura se puede realizar el encalado? Hay hay algunas personas que utilizan bombas de mochila para hacer la aplicación del encalado. El encalado lo pueden hacer en toda la parte del árbol. Tal vez algunos van a decir, bueno, ¿y será que la cal le va a provocar algún daño a los botones? Realmente no va. Lo único que va a hacer es protegerlos. Entonces podemos hacer un encalado general, un encalado completo. Ahora, si nuestro principal problema está en nuestro tallo principal, nuestro tronco principal, entonces ya solo hacemos un encalado, principalmente a unos 50 centímetros, 50, 60 centímetros, que de ahí es donde empieza a salir la formación del árbol. Ok. O sea, no afecta en nada si se asperja incluso al árbol. La edad, o sea, el momento oportuno para hacer un encalado, ¿cuál sería? Creo que lo había dicho. Cuando el árbol está en dormancia, si vamos a hacer una aplicación general. Ahora, si solo vamos a hacer aplicaciones del tallo, no importa la temporada, porque al final lo que estamos haciendo es protegiendo. La cal no va a estimular al árbol, aunque es calcio, aunque es calcio en alguna presentación, este elemento no va a estimular al árbol. Para que nosotros digamos, bueno, si aplico o hago un encalado del árbol, voy a estimular a un desarrollo vegetativo. No, nada que ver. Más que todo es para protección. Comprendo, Inge, gracias. No. Buenos días, Inge. Adelante, Branly. Una duda ahí, usted había mencionado en un momento al inicio sobre heladas, si no estoy mal, blancas y otras oscuras, o no comprendí esa parte, Inge. Regresemos al curso de climatología. Tenemos heladas blancas y heladas negras, ¿sí? Las heladas blancas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay días en que tenemos... Antes no. Bueno, me tengo que ir antes de las 12. Feliciana Zacarías, por favor, apague su micrófono. Bueno, vamos nuevamente. Bueno, vamos nuevamente. Las heladas oscuras son las que caen en el transcurso de la noche, madrugada. Por eso le llamamos heladas oscuras, ¿va? Cuando nosotros bostezamos, nos damos cuenta de que la helada está cayendo. Cuando nosotros vemos un vehículo o vemos alguna motocicleta, nos damos cuenta que está cayendo una helada. Pero las heladas blancas tal vez son las más dañinas porque muchas veces ni nos damos cuenta. Estas heladas blancas caen en el transcurso del día. En transcurso del día, cuando tenemos iluminación natural, ¿sí? Esas son las heladas blancas y las heladas negras, que comúnmente se llaman. Acá nosotros las vamos a tener y tal vez este año se pueden dar cuenta ustedes, más o menos las vamos a tener tal vez desde la última semana de noviembre, mes de diciembre y los primeros días de enero, cuando en realidad se siente un frío extremo y nosotros bostezamos nuevamente, pero a horas de la mañana y nos vamos a dar cuenta que tiene una similitud a la helada nocturna, ¿va? Esas son las diferencias de las dos heladas que se manejan en la fruticultura o la conceptualización que se tiene en la fruticultura. Gracias, Inge.
Muy bien. Pregunta, muchachos. Nada más decir que todo quedó claro o no entendimos nada de nada. Mm. Aprovechen porque hasta acá dejamos residuos. El silencio otorga, dice por ahí, vaya si quieren ir a ver los partidos, principalmente el Real Madrid otra vez. De repente otra manita por ahí. Bueno, si no hay muchachos, la misma historia de siempre. Les voy a pedir favor que aperturen sus cámaras y vamos a tomar una pequeña imagen ahí. No me van a salir todos, pero la mayoría. Para asistencia, por favor. Chica, colochos están todos en la mayoría, ¿no? Todos durmiendo todavía. Bueno, ya la pueden apagar, muchachones. Denme un minutito. Bueno, ahí les mandé unas fotos. Esta semana quiero pasar también a Intecap para ver si nos atienden un fin de semana. Tenemos ya, como les decía al principio de la clase, posiblemente entre 3 y 4 semanas. Vamos a tratar de aprovecharlas, de sacarle el jugo. Pónganse las pilas. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de actividades que hemos realizado hasta el momento, pues no han sido muchas, que generen puntos o ponderaciones. Este mes no es crítico ni es clave, sino que únicamente tienen que cumplir con las actividades, tienen que cumplir con las actividades externas e internas que vamos a estar desarrollando y seguramente pues así como van, pues creo que la gran mayoría va a tener una buena nota para fin de curso, fin de semestre. Entonces dejamos de ahí, muchachos, estén al pendientes, yo me voy a estar comunicando en el transcurso de esta semana con ustedes y pasen un feliz fin de semana. Pueden retirarse.